Es bien interesante ver cómo algo que empezó siendo un programa infantil o de sátira se convirtió en un fenómeno cultural tan importante en Latinoamérica. Vamos a hablar del primer álbum de 31 minutos. Esto es Discos de Mente. Este primer disco surge más que nada como un apoyo al programa televisivo. Contiene en total 31 pistas, de las cuales aproximadamente unas 12 son canciones, ya que el resto más que nada sirven como un interludio entre canción y canción para que el disco tenga más coherencia entre cada una de ellas. Incluso, si lo queremos ver de esa forma, el disco podría ser en sí un programa entero de 31 minutos, pero como si fuera alguno de esos programas especiales donde simplemente presentan la música, cosa que ya hemos visto en el programa de televisión. Como les decía, estos son los Policarpo Top Awards. 9 temas competirán para ganar el premio más preciado del mundo del espectáculo. ¡El Oscar! ¡Ay, esa señora le dicen! Ojalá no suene egoísta decir que principalmente hay 3 mentes creativas detrás de todo esto. Sobre todo hablando más que nada de la música y no del programa en sí. Por un lado tenemos a Álvaro Díaz y a Pedro Peirano, quienes han sido los escritores, directores y las voces de los personajes más importantes del programa. Tulio Triviño y Juan Carlos Bodoque. Y por el otro lado tenemos a Pablo y la Vaca, quien sería más que nada la mente creativa pero dentro de la música. Él es un músico chileno que también es conocido por su otro proyecto Chancho en Piedra. No creo que el cielo. La historia de cómo se conocieron esos tres y cómo empezaron a colaborar juntos para crear la música dentro del programa es un poco extensa, y quizá podríamos hablar de eso en otra ocasión, quizá para el segundo álbum que salió en la siguiente temporada del programa, ya que este primer álbum fue exclusivo para la primera temporada de 31 minutos emitida en el 2003. De igual forma, más adelante quisiera que comparáramos un poco cada canción de cada álbum, más que nada para ver cómo fue evolucionando la música temporada tras temporada, porque sí vale muchísimo la pena ver cómo cambiaron para bien las composiciones musicales dentro del programa. Pero bueno, iniciando el álbum tenemos el siguiente tema. ¿Qué pasa, Policarpo? Oh, me pasa cada vez que lanzo un disco nuevo, Tulio. ¿Qué te pasa, Policarpo? Que más que nada es una grabación entre Tulio y Policarpo para dar inicio a este disco musical. Nunca me voy a cansar de decir que el éxito de cada canción está en el riff o en la melodía distintiva de esa canción. Y Pablo y la Vaca para 31 minutos lo entendió perfectamente. El segundo tema es el homónimo al disco y al programa, 31 minutos. Este es el tema que se usa también para la introducción de cada capítulo, no contiene la letra. Esa canción viene más adelante, para cerrar el álbum. Y a nivel de producción podemos ver la sencilleza pero la creatividad con la que está compuesta esta canción. Dentro de la canción en sí encontramos los 4 instrumentos principales de cada proyecto musical, o por lo menos de cada banda. Una guitarra, una batería, un bajo y un teclado que serviría como la melodía. Lo sorprendente aquí es que podemos quitar todos los instrumentos dejando únicamente la melodía en el teclado, y aún así podemos reconocer y saber perfectamente de qué canción se trata. Si tú creciste con 31 minutos, esta melodía tiene el poder de regresarte incluso hasta esos días, de hacer que con solo escucharla recuerdes a cada uno de los personajes. Incluso ni siquiera necesitamos tenerla dentro de un instrumento musical como tal, basta con que la empieces a silbar o a tararear para que alguien más la reconozca y sepa de qué estás hablando. Cada instrumento dentro de esta canción también tiene su chiste. No están de relleno, tampoco son tan necesarios, pero más que nada son como un acompañamiento o una base de la misma. Son las que se encargan de darle esta vibra como de electropop a la canción. Por parte de la batería tenemos un instrumento completamente digital. El bajo también es un instrumento eléctrico. Lo único que podemos rescatar como un instrumento análogo sería la guitarra, que únicamente está tocando unos acordes. No quisiera detenerme tanto entre cada interludio que existe entre las canciones, porque más que nada es lo que les decía, sirven como para dar más atmósfera y que el disco se sienta como un programa entero de 31 minutos. De hecho, la duración de este disco son 32 minutos, lo mismo que duran los programas con todos los créditos finales. Creo que también cabe resaltar que quizá
Al ser un programa infantil, las canciones no son tan largas, o por lo menos no tanto como siempre hemos estado acostumbrados a que duren, con una duración mínima de 3 a 5 minutos, ya que estas canciones a lo mucho duran 2 minutos. Yo no creo que esto sea malo, ya que las canciones pues están pensadas a final de cuentas para un programa de televisión. La música de 31 minutos y el programa televisivo son como una mancuerna que las dos siempre se están apoyando la una con la otra. No podríamos entender perfectamente las canciones de este disco sin antes haber visto el programa, y no podríamos disfrutar el programa de televisión sin escuchar las canciones de este disco. La siguiente canción es Lala, una rola que repite un poco la fórmula de la introducción del disco y del programa de televisión, pero con el agregado de que Lolo, el personaje que canta la canción, siempre está repitiendo la frase Lala. 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 Y esta canción sería la primera que empezaría a repetir una fórmula que lo veremos después en los siguientes discos conforme fueran saliendo las siguientes temporadas. Y es el hecho de que la letra de una canción esté compuesta solamente por una frase. En esta canción tenemos Lala. En el siguiente álbum tenemos Boing Boing Boing. En el tercer disco para la tercera temporada tenemos Guácala. Y en la última temporada, en la cuarta, tenemos el tema de Ararira-Row. Todas estas canciones son también una muy buena forma de conocer a Pablo y la Vaca como músico. Sobre todo, en 31 minutos hace una combinación entre instrumentos digitales e instrumentos análogos u orgánicos. En esta canción, por ejemplo, tenemos la base de una caja de ritmos que siempre está repitiendo el tiempo de la canción. Una guitarra que va marcando los acordes y la melodía con un sintetizador. Y aunque esto parezca que es algo simple o que no está haciendo la gran cosa, sorprende ver cómo con tan poco puede hacer algo tan creativo. La siguiente canción es Señora, devuélveme la pelota o No sé lo que haré. Devuélvame el balón, vecina. Y en esta canción pasa un fenómeno bastante interesante que ya hemos visto, o por lo menos que es muy común dentro del rock. Existe una dinámica de pregunta y respuesta que casi siempre se da entre el vocalista y la guitarra. Aquí no lo vemos con un instrumento como tal, pero lo vemos en la conversación que tiene Pepe Lota con la esposa de Don Sergio. Siempre que Pepe Lota está pidiendo o platicando algo, la contestación inmediata no es con un instrumento musical, es una conversación con la esposa de Don Sergio. ¿Por qué no vas a jugar a la plaza? No puedo ir, ¿quién me acompaña? No tengo hermanos y mi madre trabaja. Se me ocurrió la solución. Algunas bandas o canciones que se me vienen rápido a la mente para ejemplificar este fenómeno que les digo es con la banda Hombres G y la canción Devuélveme a mi chica. No se besan, lo paso fatal. Voy a vengarme de ese marica. Y con la banda Dire Straits y el tema Sultans of Swing. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Pareciera de repente como si Pablo y la Vaca para componer las canciones de ese disco hubiera agarrado simplemente su guitarra y se pusiera a hacer magia, porque esta canción de hecho igual funciona simplemente con una guitarra que está tocando algunos acordes, otra guitarra que de repente mete algunas figuras con un efecto de distorsión u overdrive y un piano que le está dando ese toque como más infantil a la canción. Bailen sin César es probablemente una de las mejores canciones que nos dio esta primera temporada y probablemente también todo el show en general, ya que de igual forma que con la introducción, con tan solo escuchar los primeros segundos de la canción podemos identificar fácilmente de qué se trata. Incluso nos puede remontar a imaginar el video musical de la canción con César y sus amigos evitando que baile. Y esta es una de las pocas canciones que está compuesta completamente justamente con esto, con instrumentos digitales, ya que esa canción carece completamente de tener algún instrumento análogo u orgánico en su composición. Que no baile César.
Y al igual que con Lala, en esta canción ponen la pauta para otro fenómeno que van a estar repitiendo en los siguientes discos. Y es que al tratarse de un programa y canciones infantiles no pueden excluir los valores. Cada álbum contendría después una canción que estaría enfocada a la discriminación. En este primer álbum tenemos esta canción, Bailen sin César. En el siguiente álbum sería Profesión denegada. Pero todos se rían de mí, porque hablo como idiota. Y en el tercer álbum sería La Regla Primordial. Yo no soy un bicho raro, solo soy nuevo en el barrio, si molesta a mí. De la letra creo que no podemos hablar mucho más que eso, está enfocada en evitar la discriminación hacia otras personas. ¿O títeres? En Tangananika y Tangananá, nuevamente creo que lo que más podemos resaltar de esta canción es la forma tan chingona en que la letra contrasta con la melodía de los instrumentos musicales. Y es que las grabaciones son realmente bastante sencillas. Por ejemplo, para las voces están grabadas simplemente en una sola pista. Normalmente cuando se graba una canción siempre se graban algunos apoyos, sobre todo en la parte de los coros para que esta parte suene muchísimo más llena que los versos de la canción. A mí me gusta el Tangananika. Yo prefiero el tanganana. Pero aquí no, simplemente es la pista del personaje que esté cantando la canción y ya. La siguiente canción creo que es una de las mejores que se pudieron haber compuesto también para este disco. Mi muñeca me habló. Mi muñeca me habló, me dijo cosas. Y para esta canción quisiera detenerme para platicar la versatilidad que tienen cada uno de los actores que forman al elenco de 31 minutos, incluso para cantar estas canciones. Hani Dueñas es la encargada de darle voz sobre todo a los personajes femeninos dentro de la serie, principalmente a Patana Tufillo, la sobrina de Tulio Treviño. Y esta es la primera vez en la que la escuchamos protagonizar una canción, ya que ella también fue la encargada de darle voz a la esposa de Don Sergio en la canción de Señora Devuélvame el balón. Y a esto me refiero con versatilidad. Si tú escuchas a la esposa de Don Sergio hablar, no te imaginas ni de lejos que pudiera ser Flor Bobina también en una canción. Me dijo cosas tan secretas que tú no puedes oír. Me confesó algunos pecados que prefiero no decir. Este cabro de porquería maldadoso me tiene el patio lleno de pelotas. Es bastante padre y le da muchísimo más valor al trabajo de cada uno de ellos, ver cómo dentro de la actuación, incluso dentro de las propias canciones, pueden darle esa personalidad a cada uno de los personajes. De repente pareciera que son cosas tan sencillas, pero que se vuelven algo más complejo al convertirse en una canción que incluso tiene un tema tan delicado como la salud mental. Ya que esto, si bien no lo puedo confirmar, hace un tiempo se dijo que esta canción hablaba sobre la salud mental en los niños, principalmente la esquizofrenia. Si tú no has escuchado Chancho y la Piedra, este disco creo que podría ser un buen preámbulo para empezar a escucharlos también. Ya que si bien la composición no es exactamente la misma, me parece que Pablo y la Vaca sí mantiene bastante ese estilo o la esencia que le da a su otra banda. Sobre todo, como un muy buen guitarrista lo lleva a su propio instrumento. La guitarra suena muy parecida entre estos dos discos. Rescata también bastantes figuras como el uso del efecto slide. Y se nota muy claro su gusto por el uso de las guitarras Fender, o por lo menos guitarras que tengan una pastilla simple. El mejor ejemplo que se me ocurre para esto es con las canciones Locura Especial y Mi Equilibrio Espiritual. Estas canciones rescatan bastante bien el estilo funk que tanto usa la Vaca en las demás composiciones con su banda. Incluso pareciera de repente que Mi Equilibrio Espiritual es un tema no oficial de Chancho en Piedra. Sobre todo en esta canción se nota el presupuesto tan limitado que tenían para la elaboración de esta primera temporada con el primer disco.
porque si esa canción hubiera salido en un disco posterior, estoy seguro que estaría tocada por una banda completa y no tendríamos esa base de funk compuesta simplemente con una caja de ritmo. Tendríamos a un baterista real tocando las percusiones. Tanto es así que esta es la única canción que contiene un solo de guitarra. Un solo que yo creo que se puede apreciar mucho mejor en vivo en las presentaciones que ya han tenido 31 minutos. Y ya casi para el final del disco, después de algunos otros interludios, tenemos la canción, pero ahora con una letra interpretada por los personajes principales. Y es aquí donde quiero repetir nuevamente la idea sobre que este disco podría ser en sí un propio programa de 31 minutos. Podemos tener la introducción simplemente con la música para presentar el disco como tal, y volvemos a escuchar el tema al final con la voz de los conductores para despedirlo. Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Creo que haber escuchado el Tiny Desk y luego haber escuchado nuevamente este primer disco y que ambos cierren con la misma canción se vuelve todavía aún más significativo. Es imposible que podamos poner esta canción al principio de algún capítulo o concierto de 31 minutos. Y es que después de haberlo escuchado por completo, ya no se te hace raro escuchar todas estas voces o a todos estos personajes dentro de la misma canción. Es como si el disco en sí también se hubiera encargado de presentártelos a cada uno de ellos. Pero bueno, esa fue la magia del primer álbum de 31 minutos. Dime cuál fue tu canción favorita o si crees que los siguientes álbumes lo superaron. Deja tu like para que lo revisemos también y no olvides comentar aquí abajo qué te pareció. No olvides también seguirme en redes sociales como @discosdemente, todo junto, para que también pueda leer por ahí todas sus recomendaciones musicales. Recuerda también que si tienes algún proyecto independiente o algún evento que esté en las siguientes fechas, me lo puedes mandar para que aquí lo estemos publicando y haciéndole promoción. Mi nombre es Rafael Cornejo. Ahí se ven.